Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora les damos gracias a Dios. Bendecido, glorificado sea el nombre del Señor. Voy a leer la palabra del Señor en estos momentos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el verso 30 en adelante. Y luego vamos a leer en Lucas 19:10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea Dios. Y el capítulo 19:5 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, mis amigos, Dios les añada bendición para cada uno de ustedes a estas santas y benditas palabras. Vemos que durante la trayectoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra, predicando las buenas nuevas de salvación, los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, los intérpretes de la ley, la gente de aquel tiempo siempre estaban ahí, pero no para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, sino para juzgar, para condenar las cosas que hacía el Señor. Y bueno, hoy en día hay muchas personas que siempre están mirando las actitudes de los demás, no para cambiar o para darle un consejo o una orientación, sino para criticar. Y eso no le agrada a Dios. Aquí dice que los escribas y los fariseos murmuraban y criticaban a los discípulos y al Señor, porque el Señor se juntaba a comer y a beber, o sea, no a beber bebidas alcohólicas, sino beber agua, comer con ellos, compartir con los pecadores. El Señor le mostraba su amor a los pecadores y compartía con ellos y les hablaba las buenas nuevas de salvación, y esto les molestaba a los intocables de aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor, que quizá pensaban que si hablaban con los pecadores, con las personas que no eran religiosos de aquel tiempo, que no iban a las iglesias, que no adoraban a Dios, pensaban que se iban a contaminar. Pero ellos vieron que el Señor hizo todo lo contrario, fue donde estaban ellos, porque ellos necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Y el Señor, al ver que ellos criticaban, le dijo: gloria al nombre del Señor. Respondió Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso es una realidad. Si usted está sano, no tiene para qué ir al médico. Y le dijo el Señor: no he venido a buscar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y si el Señor vino a buscar a los pecadores para que se arrepientan, para que se salven, ¿de qué forma pues el Señor le iba a decir lo que tenían que hacer si no se juntaba a hablar con ellos? ¿De qué forma nosotros le vamos a decir a los pecadores que tienen que arrepentirse y convertirse a Jesucristo si no vamos donde están ellos? Bendito sea Dios. Y les hablamos y les decimos, no importa que nos vean hablando con una persona perversa en la calle, que haga lo que haga. Si le estamos hablando y predicando la palabra del Señor, tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que hablarle el mensaje de salvación, porque ¿de qué forma lo vamos a hacer? Hay muchas personas que critican y nos ven a nosotros como cristianos que estamos hablando con un borracho, una prostituta, un drogadito, lo que sea, y comienzan a decir: ven acá, tú no eres cristiano, ¿por qué tú hablas con esa persona? ¿Y por qué tú le saludas? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque necesita salvación. Él está enfermo espiritual y necesita sanidad divina. Pero hay personas
que todo el tiempo están criticando todas las cosas que hacemos, sean buenas, sean malas. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira cómo le dice el Señor aquí, gloria a Dios. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendecido sea el nombre del Señor. El Señor vino a buscar y a salvar todo el que estaba desviado de los caminos del Señor, todo el que estaba perdido en sus delitos y pecados. A eso vino a buscar el Señor, para que se arrepientan y se conviertan, para que aquel día obtengamos la salvación de nuestras almas. Pero ¿cómo van a venir? Gloria a Dios. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien le hable? ¿Cómo van a entender si no hay quien le predique? Bendecido sea el nombre del Señor. Recordamos una historia del etíope, que él estaba leyendo la profecía de Isaías y él no entendía lo que él estaba leyendo. Él leía, dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y él decía, se preguntaba, pero ¿de quién habla esta escritura? ¿Del autor o de sí mismo? Y cuando el Espíritu Santo de Dios acercó a Felipe, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le explicó. Entonces, así mismo, hay muchas personas que están en el mundo, que están actuando incorrecta, de forma que no les agradan a Dios, que están en sus delitos y pecados. Muchas veces lo ignoran porque no tienen conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo van a entender si nosotros no les predicamos, si nosotros no les hablamos? Entonces, mis hermanos y mis amigos, a veces creemos que si nos ponemos a hablar con tal o cual persona, pues que muchas veces decimos, no, ¿y qué va a decir la gente? Si me ven hablando con fulanita o con fulanito, ¿qué van a decir la gente? Sí, la gente va a criticar, porque al Señor lo criticaron. Pero no importa que lo critiquen, no importa que nos critiquen. La gente siempre le gusta juzgar según las apariencias. Lo importante es que llevemos el mensaje de salvación, que vivamos para Dios, que no vivamos para el mundo, para el qué dirán. Bendito sea Dios. El Señor lo criticaban, pero Él siempre le tenía una respuesta. Y las respuestas que el Señor le decía eran verdaderas y quedaban con la boca callada. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener? La misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo se van a convertir si no le predicamos? No debemos menospreciar ni despreciar a nadie. Y no debemos callar la boca porque la gente hable y diga, no, donde quiera que el Señor y a quien el Señor te permita o nos permita predicarle la palabra, no importa quién sea, hagámoslo y prediquémosla. Porque si el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a los pecadores, no a los justos, este trabajo nos lo está encomendado el Señor, de que nosotros sigamos lo mismo, buscando a aquella persona que se han desviado de los caminos del Señor. Hay muchas personas que se han descarriado, que han vuelto atrás. Bendito sea el nombre del Señor en estos últimos tiempos, que están en sus hogares. Es tiempo, hermano, amigo, pastores, de que comencemos a llamar, comencemos a buscar esas ovejas que se han desviado de los caminos del Señor. Como vino el Señor a buscar y a salvar lo que se habían perdido, también nosotros tenemos que buscar aquellos que se han desviado de los caminos del Señor y están rezagados en sus casas, están tristes, están avergonzados porque aquí están fallados y han caído, no quieren volver a la congregación. Pero es tiempo de que nosotros nos levantemos y dejemos la 99 y vayamos a buscar aquella oveja que se ha perdido. Así que mis hermanos y mis amigos, Dios se les bendiga, Dios se les guarde. Y recordemos que el Señor está esperando con los brazos abiertos. Hasta la próxima, mis hermanos y mis amigos.